9 del libro de los Hechos. Capítulo 9 del libro de los Hechos. Hoy quiero hablar, quiero comentar con vosotros acerca de una heroína que aparece. En la Biblia aparecen muchas heroínas, no solamente aparecen héroes masculinos, también aparecen muchas heroínas. Mujeres que han pasado la historia por la labor, por una acción, por algo determinado que han hecho. Cuando tú vas a la Biblia, una de las cosas que tú ves es grandes hombres y mujeres que han hecho grandes cosas. No me sorprende que hayan pasado como héroes. Moisés tuvo el inmenso privilegio de pasar por un mar abierto. ¿Eso quién lo ha hecho? Yo no paso nunca por un mar abierto. Y Moisés, con la vara, con la fe y con el poder de Dios, hizo que ese mar rojo se abriera y 2 millones de personas, 1,5 millones, 2 millones de personas entrasen. Eso es algo realmente fantástico. ¿Qué me decís de aquel Sansón? De aquel Sansón que cogió las puertas de Gaza y las arrancó con esa fuerza que Dios le dio de una forma tremenda, o que mató a un león, ¿no? ¿O qué me contáis de David? Enfrentándose a Goliat, ¿no? Un gigantesco, un hombre gigantesco y un chaval de apenas 17 años con una onda y cómo luchó y cómo venció. Encontramos en la Biblia, ¿qué me contáis de Gedeón, no? Cuando por las luchas que tuvo, las batallas que tuvo Gedeón, esa conquista de Jericó, dando vueltas a Jericó sin ningún arma, sin nada, dando vueltas, que yo me imagino que los habitantes de Jericó decían, ¿qué hacen dando vueltas, tocando un tambor, ¿no? Y al final fue derruida la ciudad. Es decir, cuando vamos a la Biblia encontramos auténticos hechos de héroes, de hombres y mujeres que se enfrentaron a leones, a animales, a personas, a cataclismos, etcétera, etcétera, ¿no? Pero es interesante que entre esas páginas que aparecen grandes hechos, grandes objetos, grandes personas de fe, encontramos a una mujer que no tuvo ningún poder. Encontramos a una mujer que no tuvo nada especialmente llamativo, hablando como seres humanos, nada. Pero sin embargo está en la Biblia, sin embargo se habla muy bien de ella, sin embargo todos los domingos en alguna iglesia se predica acerca de esta mujer y de lo que hizo. Una mujer que solamente tuvo un dedal y un hilo y una aguja, y con ese dedal, ese hilo y esa aguja hizo maravillas. Mira lo que dice en Hechos capítulo 9, versículo 36 al 42. Hechos capítulo 9, versículo 36 al 42. Si recordáis, la semana pasada estuvimos compartiendo acerca de los versículos 32 al 35 sobre la curación de Eneas y cómo el Señor visitó a los santos, a todos los creyentes que habían estado en la dispersión, como Pedro visitó a esos creyentes. Había salido de Jerusalén porque se había quedado allí con los apóstoles para pastorear a los creyentes que se habían quedado en Jerusalén a causa de la persecución. Pero cuando termina esa persecución a raíz de la conversión de Saulo de Tarso, hay un momento de paz, de tranquilidad. Y Pedro, como pastor, que el Señor le dijo, apacienta mis ovejas, Pedro va por todas partes donde habían ido los creyentes, visitando a los creyentes y seguramente orando con ellos, como vimos la semana pasada, hablando con ellos, escuchando su victoria, etcétera, etcétera. Y vimos que llegó a una ciudad, a Lida, y vimos que se encontró con un hombre, Eneas, que hacía 8 años que estaba en cama paralítico. Estuvimos hablando de lo que significaba estar en la cama durante 8 años, lo que eso significa para un ser humano. Vimos cómo este paralítico fue sanado por Pedro y cómo Pedro le dijo, venía Jesucristo te sana. Vimos que Pedro le daba gloria siempre al Señor. Le daba gloria al Señor. No fue Pedro el que lo sanó, sino que fue Jesús. Realmente, Jesucristo te sana, levántate y haz tu cama. Y enseguida se levantó. Y vimos que lo vieron todos los que habitaban en Lida y en Sarón. Y muchos de ellos se convirtieron al Señor. Muchos de los que estaban allí, que habían escuchado, que habían visto la curación, la sanidad de este hombre, habían escuchado, se habían convertido a Cristo. Y vimos lo que es la conversión, bíblicamente hablando. Y después de esto, siguiendo con la historia de Pedro, dice el versículo 36. Había entonces en Jope una discípula llamada Tabita, que traducido quiere decir Dorcas. Esta abundaba en buenas obras y en limosnas que hacía. Y aconteció que en aquellos días se enfermó y murió. Después de la barra la pusieron en una sala. Y como Lida estaba cerca de Jope, los discípulos, oyendo que Pedro estaba allí, le enviaron 2 hombres a rogarle, no tardes en venir a nosotros.
Levantándose entonces Pedro fue con ellos, y cuando llegó, le llevaron a la sala donde le rodearon todas las viudas llorando y mostrando las túnicas y los vestidos que Dorcas hacía cuando estaba con ellos. Entonces, sacando a todos, Pedro se puso de rodillas y oró. Y volviéndose al cuerpo le dijo: Tabita, levántate. Y ella abrió los ojos, y al ver a Pedro se incorporó. Y él, dándole la mano, la levantó. Entonces, llamando a los santos y a las viudas, la presentó viva. Esto fue notorio en toda Jope y muchos creyeron en el Señor. Y seguimos con los milagros, seguimos con la vida de Pedro, seguimos con la obra sobrenatural en la vida de Pedro. Pedro ha estado en la curación de Eneas, y ahora Pedro va a tener otro momento espectacular en su ministerio y su vida, de ver también la sanidad de esta mujer. Dice el versículo 36: había entonces en Jope una discípula llamada Tabita, que traducido quiere decir Dorcas. Esta abundaba en buenas obras y en limosnas que hacía. Es interesante porque nos dice que en esta ciudad, en Jope, había una discípula llamada Tabita. Es la primera vez en el libro de los Hechos, la primera vez que aparece una mujer como discípula. Es la primera vez que aparece una mujer como discípula. Esta mujer, en el griego, tenía un nombre, y en hebreo, Tabita en hebreo y Dorcas en griego, que significa gacela. Un nombre bonito, ¿verdad? En gacela. Y nos dice que era una discípula del Señor, discípula. Por lo tanto, encontramos que la Biblia no solamente habla de discípulos, sino también de discípulas. No solamente habla del género masculino, sino también habla del género más femenino. Y esta mujer era discípula, igual que tantas otras que no aparecen en la Escritura, también eran discípulas de Cristo en aquel momento. ¿Qué significa ser discípulo de Cristo? Porque esto creo que es una pregunta muy pertinente, y creo que es una pregunta que todas las generaciones de creyentes nos debemos hacer. Hay una diferencia tremenda entre ser cristiano y ser discípulo. Yo no voy a entrar ahora porque en otro momento, pero los que lleváis años en el Señor podéis entender perfectamente que un cristiano es una persona redimida por Cristo, pero no necesariamente una persona rendida a Cristo. No necesariamente una persona que Cristo sea lo primero en su vida. Un discípulo no. Un discípulo es una persona renovada por Cristo. Cristo ha lavado su sangre, con su sangre el pecado de esa persona, pero el discípulo siempre va a hacer la voluntad, va a intentar siempre hacer la voluntad del Padre, la voluntad del Señor, y va a intentar vivir siempre conforme lo que la Escritura dice. El cristiano no siempre. El cristiano vendrá, actuará, le dará la palabra, pero no será un discípulo en el sentido que encontramos en la Escritura. Por ejemplo, este texto que vamos a leer en Lucas capítulo 14, versículo 33. Lucas capítulo 14, versículo 33. Lucas capítulo 14, versículo 33 dice: así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Estas son palabras muy fuertes, hermanos. Estas son palabras de Jesús. Y Jesús nos está diciendo que hay que renunciar a todo para ser discípulo. Y dice: ¿cómo es posible que Jesús diga esto? ¿Cómo es posible que este hombre que va por las calles predicando, este hombre que va haciendo sanidades, este hombre que dice que es el ungido, el Mesías, este hombre que, ¿cómo es posible que este hombre tenga la desfachatez, la cosa de decir que si no se renuncia a todo no puede ser un discípulo? Pero si todo el mundo lo que quiere es que la gente le siga, todo el mundo quiere que la multitud le siga, todo el mundo quiere que haya detrás suyo un montón de personas. Y para que la gente siga a uno tiene que suavizar las normas, uno tiene que suavizar las cosas. Yo no te voy a seguir a ti si tú me dices tienes que morir. Yo no te voy a seguir a ti si tú me dices tienes que morir a mí yo. Yo no te voy a seguir a ti si tú me dices que tú tienes que seguir Señor. Yo quiero seguirte para hacer lo que yo quiero, hacer lo que me dé la gana. Yo quiero seguirte porque entiendo que eres peculiar, entiendo que eres diferente, entiendo que eres algo bueno. Pero hasta el punto de renunciar a mí, no. Pero Jesús dice: no. Si tú me quieres seguir, te voy a decir una cosa. ¿De cuál tú quieres conveniente? ¿Me sigue o no me sigue? Pero voy a ser sincero contigo. La demanda que yo te digo, lo que yo te digo es: renuncia a todo, y tú te quedas como. Pero si todo el mundo me dice: te voy a dar regalitos, te voy a dar caramelo, te voy a dar esto para que me sigas, te voy a poner cositas buenas para que me sigas, y tú me dices que tengo que renunciar a ti, ¿qué clase de Dios eres tú? ¿Qué clase de hombre con mayúscula eres tú? ¿Qué clase de persona dice eso? Y Jesús te dice: pues yo soy Dios encarnado.
Yo soy Dios, y para que tú me sigas tienes que renunciar. Esa es la diferencia. El cristiano no siempre renuncia a sus cosas. El cristiano no siempre renuncia a sus intereses. El cristiano no siempre renuncia a su vida. El discípulo sí. El discípulo sí. El discípulo siempre renuncia a su vida. El discípulo renuncia lo más preciado que tiene, que es a sus derechos. El discípulo no tiene ningún derecho. No tenemos nada, no somos nada. El cristiano va a estar pidiendo sus derechos siempre, es que yo. El discípulo siempre va a renunciar. Y Jesús lo dice muy claramente así: cualquiera de vosotros que no renuncia a todo. A todo. Y es interesante esto, porque esto es un texto muy inclusivo. Está diciendo a todo, no una parte. No algo superficial. No una parte de tu vida, una parte de tu pensamiento, una parte de tu riqueza, a una parte de tus privilegios. No. Está diciendo renunciar a todo. Y dice eso: si no renuncias a todo, entendiendo como todo, que eso sea lo primero, que eso sea lo primero en tu vida, el que manda en tu vida, el rey en tu vida, si tú no renuncias a todo, no puedes ser mi discípulo. Y te queda pasmado. No puede ser mi discípulo. Serás otra cosa, pero no serás mi discípulo. Y esta mujer, Dorcas, Tabita, esta mujer era una discípula de Cristo. Y fijaros que dice el texto que abundaba en buenas obras y en limosnas que hacía. Abundaba, y esto es interesante este verbo, porque dice que no hacía buenas obras o daba limosnas de vez en cuando, o cuando iba al supermercado el sábado por la tarde, o cuando se encontraba en un sitio con alguien. Dice que abundaba en buenas obras y en limosnas. Si nos vamos a un libro que hemos estudiado hace poco, que hemos terminado hace poco, como es el libro de Santiago, vemos en el capítulo 2 de Santiago, en su momento estuvimos estudiando, dice así, en Santiago, capítulo 2, y recordéis que estuvimos hablando acerca de la fe y de las buenas obras, y en el capítulo 2, versículo 14 al 18, dice así, Santiago, capítulo 2, versículo 14 al 18, dice: hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice ir en paz, calentado y saciado, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Pero tú dirás: tú tienes fe y yo tengo obras, muéstrame tu fe y tus obras, y yo te mostraré mi fe por mis obras. Como recordaréis cuando estuvimos viendo este pasaje, una de las cosas que estuvimos viendo es que, por ejemplo, Lutero no aceptaba a Santiago como un libro inspirado. Lutero no entendía cómo Santiago podía hablar de las obras cuando el apóstol Pablo hablaba sobre la fe, la gracia, ¿no? Cuando otros libros de la Escritura, como Romanos, como Efesios, hablaban de la gracia, sin embargo, Santiago estaba hablando de las obras. Y Santiago pensaba, y Lutero pensaba que Torá este libro no era inspirado por eso mismo. Lutero no entendió mal el texto. Lutero lo interpretó de una forma errónea, porque Santiago no está diciendo que somos salvos por la fe. Santiago está diciendo que si somos creyentes tenemos que hacer obras. Es imposible que un cristiano nacido de nuevo no haga obras, porque por sus obras las conoceréis, dice también el mismo Jesús. Y aquí está hablando de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obra. Si un hermano o una hermana está pasando necesidad, está desnudo, y yo te digo: hoy yo tengo mucha fe, yo quiero orar por ti, que Dios te bendiga, que Dios te salga, voy a pedir para que Dios te dé un trabajo, no te preocupes. Y Santiago dice: muy bien, tú ora, pero dale de comer. O sea, dale vestido, ayúdale en su necesidad. No es una cosa, son una moneda, las dos partes de la moneda, la cara y la cruz de la moneda, la fe y la obras. Y las dos van juntas, hermanos. Las dos van juntas. No somos salvos por obra. Las religiones están llenas de personas, incluso los evangélicos a veces estamos llenos de obras y obras. No somos salvos por obra. Pero no nos olvidemos que si decimos que somos cristianos, que somos creyentes, y tampoco hacemos obras, tampoco es eso.
Tenemos que ayudar al prójimo. ¿Cómo sabemos que somos cristianos y somos creyentes? ¿Cómo lo sabe la gente? Cuando nos ve realmente también hacer obra. Esto es lo que está diciendo aquí. No hay ninguna contradicción entre las obras y la fe. Y Tabita es un ejemplo de esto. Esta mujer es un ejemplo de una mujer, de una discípula de Cristo, de una discípula que ha renunciado a tantas cosas para seguir a Cristo, una discípula que hacía buenas obras y limosnas. Dice el versículo 37, y aconteció que en aquellos días se enfermó y murió. Después de lavada la pusieron en una sala. Esto es interesante porque es una discípula, pero te digo una cosa, hermanos y hermanas, yo sé que tú lo sabes de sobra, desde hace ya a los pocos años de haber nacido, con 2 o 3 años, ya empiezas a decir, mamá, y el gatito se muere. Y la madre dice, no, el gatito está en otra parte, y el gatito, y poco a poco los niños van descubriendo que hay una cosa que se llama muerte. Y una cosa que va la gente desapareciendo. Todos ellos no acaban de entender bien lo que es la muerte, pero ya van viendo. Hay un momento en el que ya todo el mundo, a partir de cierta edad, todo el mundo sabe que nos vamos a morir. Los animales no, el ser humano es el único animal que sabe que se va a morir. Los animales no tienen ni idea de que se van a morir. Nosotros, los hombres y mujeres, sí sabemos que un día nos vamos a morir. Y los creyentes también. Hasta que venga el Señor, o nos llame a su presencia, vamos a morir. Y dice que esta mujer discípula de Cristo, que amaba al Señor profundamente, que hacía buenas obras, que le ayudaba con limosnas, esta mujer enfermó. No sabemos de qué enfermó. No sabemos el tiempo que murió. Parece ser por el texto, fue algo rápido. Murió y después de lavar, como era costumbre de los judíos, pues la pusieron en una sala. Versículo 38. Y como Lida estaba cerca de Jope, los discípulos oyeron que Pedro estaba allí. Y le enviaron los hombres a rogarle, no tardes en venir a nosotros. Allí está, con esta mujer enferma, con esta mujer que ha muerto, y uno de los discípulos allí dice, ¿os habéis enterado que el apóstol Pedro está encarcelado? No hemos enterado. Ha habido un milagro, ha hecho un milagro con un señor que se llama ya, con un hermano nuestro. Oye, ¿qué os parece si llamamos a Pedro? Pedro es apóstol, pero estuvo con nosotros, que es nuestra máxima autoridad. Vamos a llamarlo a ver si puede hacer algo por Dorcas, ¿os parece? Sí. Y cogen y van unos cuantos a buscar a Pedro. Enviaron dos hombres. La misión que tenían, localizar a Pedro. Lo que le iban a decir que fuera con ellos el motivo para sanar o darle la vida a esta mujer. Y fijaros que llegan y les ruegan, no tardes en venir a nosotros. No tardes en venir a nosotros. Es interesante porque le dicen, le ruego, por favor, Pedro, ven con nosotros. Hay una mujer que queremos mucho, es hermana nuestra en la fe, es discípula también, ama y queremos que venga, si es posible, que venga con nosotros. No le exigen, sino que le ruegan y le dicen, no tardes en venir a nosotros, no tardes. Cuando alguien necesite de tu ayuda, no tardes. O alguien necesita hablar contigo, no tardes. Cuando estés en una situación que puedas dar palabras de aliento, no tardes. No tardes en ayudar a tu prójimo, no tardes en estar con alguien que necesita, no tardes en venir a nosotros. Y dice el versículo 39, levantándose entonces Pedro fue con ellos. Y cuando llegó, le llevaron a la sala donde le rodearon todas las viudas, llorando y mostrando las túnicas y los vestidos que Dorcas hacía cuando estaba con ellos. Fijaros que se levanta Pedro, va con estos dos hombres, llega a la ciudad, llega a la sala donde estaban y le rodearon todas las viudas. Normalmente en el Antiguo Testamento se ve claramente, pero en el Nuevo Testamento también en algún momento. Estaba la figura de las plañideras. Y aquí mismo en España durante muchos años antiguamente estaba la figura de las plañideras. En Israel estaba la figura cuando alguien moría, por alguna razón había mujeres que su trabajo era llorar. Su trabajo era llorar. Entonces ellas llegaban y se ponían a llorar. Ese era su trabajo, llorar. Estaban los familiares, estaban los amigos, estaban las plañideras, que se ponían a llorar en los duelos, ¿no? Esto era una figura conocida en Israel y en otras partes también como en España, en los años 40, 50, etc.
la playera. Aquí no hacía falta playera porque la gente estaba llorando. Aquí no hacía falta playera. Aquí no hacía falta gente que estuviese llorando por la persona que había fallecido y el dolor que estaban teniendo los familiares. Aquí estaban las viudas. Es interesante. Todas las viudas estaban llorando. Lo que está haciendo Dorcas es la viuda en aquel momento, si no tenía hijos, si no tenía familiares, las viudas no tenían medios de seguir adelante. Era muy complicado. No había ayuda del Estado, como lo tenemos nosotros ahora. No había un pago subsidiario que daban para ayudar a las viudas si sus maridos morían y no tenían hijos o alguien que les ayudara, un primo, un tío, un hermano, o si sus padres vivían. Si se quedaba viuda sin nadie, era muy difícil seguir adelante, muy difícil. Tenía que contar con la ayuda de los demás. ¿Qué es lo que hacía Dorcas? Dorcas las ayudaba. ¿Cómo lo hacía Dorcas? Haciéndole vestidos. Es una forma muy práctica. Me parece mucho que era una heroína, con su aguja, con su hilo y con su dedal. Era una heroína que hacía ropa para aquellas mujeres que estaban en una situación desesperada, que no tenían otra, y esta mujer les ayudaba haciendo los vestidos. Y lloraban cuando se muere. Lo que había hecho Dorcas, el ministerio que había tenido, el trabajo de amor que había tenido, se ve en cómo lloraban por ellas. Llorando y mostrando las túnicas y los vestidos que Dorcas hacía cuando estaba con ella. Allí está el dolor de personas que habían recibido el amor de Dorcas a través de los vestidos y estaban con un dolor profundo, llorando por ellas. Te lo vuelvo a repetir, hermano. Te lo vuelvo a repetir. Un dedal, no sé si en aquel momento, supongo que no sé cómo sería, un hilo y una aguja. Supongo que habría más cosas, pues ya podríamos decir modista profesional. Supongo que sería lo haría muy bien. Pero no es como ahora que hay las máquinas de coser, hay tantas cosas así. No era como ahora. Esta mujer es lo que tenía. Lo único que tenía. Dedal, hilo y la carga de coser. El trabajo para coser. ¿Y tú? ¿Qué tienes en tu mano? Porque tú puedes pensar, hilo, un dedal y una aguja. ¿Eso qué significa? Pregúntale a la viuda. Pregúntale a la viuda qué es lo que significaba eso, porque a las viudas les ayudó, les hizo vestidos, les ayudó en el invierno, con esa ropa que no podían a lo mejor ellas pagar, les ayudó. ¿Qué tienes tú en tu mano? Porque a veces, hermano, pensamos que tenemos que tener cosas grandes para ayudar al Señor, para bendecir, para trabajar, para ayudar, para trabajar para el Señor. ¿Qué tienes en tu mano? Porque el Señor usa lo pequeñito, Muchas veces usa 5 panes y 2 peces. Es lo que usa, cosas muy pequeñitas. O usa una vara como la tenía Moisés, una simple varita. Con esa vara Dios usó a Moisés, ¿no? Con el presente. ¿Qué tienes en tu mano? No, mi casa es muy pequeñita, yo nada más que tengo una cosa. A lo mejor tu casita, que es un par de habitaciones, a lo mejor puedes seguir para hacer el estudio bíblico en tu casa y para orar. Lo mismo resulta que no tienes muchos dones, pero tienes un don para ponerlo al servicio, a la gloria de Dios. A lo mejor resulta que no tienes mucha, pero eres una gran cocinera, un gran cocinero. Y lo mismo con tu cocina, con tu comida puedes ayudar a la persona a darles de comer, a la persona necesitada. Cada uno de nosotros tiene muchas cosas, hermano. Algunos más, otros menos, pero cada uno de nosotros con lo que tenemos, podemos bendecir a los demás. ¿Qué tienes en tu mano para bendecir? Lo mismo resulta que nada más que tienes un hilo y un dedal y ya está. Pues con eso puedes bendecir. Es que yo no tengo nada, es que no sé hablar, es que no sé qué hacer, es que yo me corto, es que yo... Con lo poco que Dios te da, Dios lo multiplica si tú lo pones a su servicio. No lo olvides, Con lo poco que tú puedas tener, que tú crees que Dios te ha dado, con lo poco Dios lo puede multiplicar para su obra, como lo estaba haciendo aquí, mostrando las túnicas y los vestidos que Dorcas hacía cuando estaba con ella. Hermanos, tenemos que darles a los demás, tenemos que ayudar a los demás, tenemos que bendecir a los demás con lo que somos, con lo que tenemos, con lo poquito o lo mucho,
que tengamos bendecir a los demás. ¿Sabéis? No pensaba contarlo, pero voy a contar. Como digo, las cosas buenas, siempre digo, las cosas buenas se cuentan, las cosas malas. Hemos tenido un problema con el coche. Y el coche, ya sabéis que el coche nuestro tiene ya por lo menos 8.500 años. El coche nuestro tiene muchísimos problemas con él, tenemos mucho. Le dijimos a Jesús, si no algo del coche, Jesús nos habló, nos dijo, hemos ido al taller, en fin, yo, Jesús, Padre nos ha arreglado el coche y tal, pero había una cosa que había que hacer. Y Jesús, pues ayer, había un sábado por la mañana, pues Jesús, el sábado por la mañana, compró una cosa que tenía que meter en el coche, vino a casa, lo puso en el coche y de su tiempo lo pagó y le digo, ¿cuánto es, Jesús? Nada. Digo, no, Jesús, no, que tú lo has comprado y tú, y aparte estás haciendo un trabajo, ¿cuánto te tengo que dar? Nada, Jesús. Y me dice, y a ver si alguien te dice esto en tu casa, y me dice, déjame bendecir. Y ya te quedas pasmado. Y si tú ya, ¿esto qué le digo yo? Déjame bendecir. Pues sabéis una cosa, a veces el recibir la bendición de alguien cuesta, cuesta. Es más fácil en un sentido dar la bendición, bendecir, ayudar a una persona, que recibir la bendición, porque está un componente de orgullo, de decir, no, pues eso es lo que tenemos que hacer. Lo que tenemos que hacer es bendecir a los demás. Bendecir a los demás. No solamente el hecho de yo ser bendecido, sino si todo el mundo entendiéramos esto de ser bendición para los demás, con las cosas que tenemos, con las maneras que tenemos, con las cosas que podemos hacer, bendecir a los demás, pues sería, eso es lo que hizo Dorcas. Dorcas estaba, con lo poquito que tenía ella estaba bendiciendo a los demás, ayudando a los demás. Hermanos, si nosotros, con lo que somos, con lo que tenemos, cada uno de nosotros bendijéramos a los demás, déjame bendecirte, fijaros qué cosa, qué buena teología, déjame bendecirte, déjame hacer algo para ti, porque para mí es una bendición hacerlo. El primero que recibe la bendición cuando bendice a otro siempre es uno, no lo olvidemos. Esto es como cuando el predicador, el primero en recibir la predicación, en ser bendecido, es el predicador, siempre es el primero. La persona que bendice a los demás con sus palabras, con sus oraciones, con sus hechos, con sus gestos, siempre va a ser la primera bendecida, pero tiene el honor, la alegría, el gozo de ser un canal de bendición para otros. Déjame preguntarte, ¿cuándo ha sido la última vez que tú has sido de bendición para otros? ¿Cuándo ha sido la última vez que tú has dicho, déjame bendecir? Déjame bendecir. Porque tenemos que, ojalá que todos los días tengamos gestos de poder bendecir a otros en nuestras vidas, los familiares, los amigos, los vecinos, la gente del trabajo, que podamos bendecirlos como esta mujer hacía. Versículo 40. Entonces, sacando a todos, Pedro se puso de rodillas y oró. Y volviéndose al cuerpo dijo, Tabita, levántate. Y ella abrió los ojos y al ver a Pedro se incorporó. Fíjate, están las mujeres, están allí las viudas, está la gente en la sala, llega el apóstol Pedro, están allí todo el mundo llorando, los polvos están tristes porque su querida amiga, quien ha trabajado para ella, quien ha visto el amor de Dios en la vida de ella, están llorando. Llega Pedro y lo primero que hace es salir, por favor, salir, lo saca de allí, saca a todo este grupo de personas que estaban allí, saca a todos, dice a todos, lo saca de allí. Pedro se puso de rodillas y oró. Me encanta. Pedro no llegó allí, ¡eh! Que soy Pedro, que soy hermano igual. Mirad aquí, quería hacer un espectáculo, papá, levántate. Pedro no hizo eso. Pedro no quiso que la gente viese eso. Pedro no quiso hacer en la intimidad. Y Pedro lo que hace es, se pone de rodillas y oró. Pedro sabía, igual que lo supo con Eneas, igual que lo supo con el paralítico del capítulo 3, Pedro sabía que él no tenía ningún tipo de poder. Pedro sabía que él no tenía ningún tipo de cosas para hacer. Pedro sabía que lo único que podía hacer era
vio a Jesús, como tantas veces vio a su maestro ponerse de rodillas, y él se pone de rodillas y oró, es decir, intercedió delante del Padre, intercedió delante del Señor para que esta mujer fuese resucitada. Oró. La intercesión, orar por una persona en necesidad, en este caso estaba muerta, orar para que el Señor la levantase, para que el Señor la resucitase, no él, oró. ¿Cuántos hombres, cuántas veces, cuánta gente necesitamos en las iglesias que oren por las necesidades de los demás? Necesitamos ponernos de rodillas y orar por las necesidades, por los problemas, por las angustias, por las dificultades que tienen los demás. Necesitamos intercesores, personas. Qué bueno sería, ¿verdad? Qué bueno sería que los creyentes se te acercaran a ti, cualquier creyente se te acercara a ti y dijera: ora por mí, ora por mí. Qué bueno sería que todo el mundo fuese a ti, porque si la gente va a ti a que ores por ellos, es porque tienes fama de intercesor. Tienes fama de hombre o mujer que ora por los creyentes, por la iglesia. Tendrías un ministerio tremendo. Tendrías un ministerio realmente. Quiero ir a ti para que ores por mí, porque creo que tú tienes un ministerio, tienes una relación con Dios tan íntima, tan preciosa, que me gustaría que orases por mí. Esto fue lo que hizo Pedro. Pedro se puso de rodillas, dependiendo de Dios, y oró, intercedió por Dorcas. Y volviéndose al cuerpo, el cuerpo lo tenía, mirando al cuerpo, dice: Tabita, levántate. Tabita, levántate. Vaya palabra, Como Jesús, acordáis Jesús. ¡Lázaro! ¡Lázaro! ¿Cómo tuvo que ser la palabra de Jesús? ¿Cómo tuvo que ser la entonación de Jesús? ¿Cómo tuvo que ser? No me imagino yo a Jesús, Lázaro, no me imagino a Jesús así, no me imagino a Jesús, Lázaro, un poco potente, un poco fuerte, Lázaro, salía. Pues aquí Pedro oró, dice: Tabita, levántate, con autoridad, la autoridad solamente Dios da, levántate. Y ella abrió los ojos, y tuvo un momento tremendo. Allí está muerta, Pedro allí. Seguramente alguno más, que la gente había salido, alguno más estaría allí. De pronto ella empezó. ¡Wow! Tuvo que ser un momento. Abrió los ojos y al ver a Pedro, se incorporó. Al ver a Pedro, se incorporó. Se levantó de la cama. Y fijaos que dice: y él, dándole la mano, estaba él. No sabemos cuánto tiempo estaba muerta. Dándole, la levantó. Entonces, llamando a los santos y a las viudas, la presentó. Mira la similitud que hay con este texto. Vamos a Marcos, al capítulo 5. Marcos, capítulo 5, versículo 31. Marcos, capítulo 5, versículo... Bueno, vamos a leer el versículo 35. Marcos, capítulo 5, del versículo 35 en adelante. Mientras él aún hablaba, vinieron de casa del principal de la sinagoga, diciendo: tu hija ha muerto. ¿Para qué molestas más al maestro? Pero Jesús, luego que oyó lo que se decía, dijo al principal de la sinagoga: no temas, quede sola. Y no permitió que le siguiese nadie, sino Jacobo y Juan, hermano de Jacobo. Y vino a casa del principal de la sinagoga, y vio el alboroto y los que lloraban y lamentaban mucho. Y entrando Jesús les dijo: ¿por qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta, sino duerme. Y se burlaban de él, mas él, echando fuera todo, ¿veis? Jesús llega allí, se encuentra con este alboroto, se encuentra con que esta chiquilla está muerta. Y hay un alboroto. ¿Qué es lo que hace Jesús? Los echa de allí, les pide salir fuera. Lo mismo que hizo Pedro después. Exactamente lo mismo que hizo Jesús. El mismo modelo hace Pedro. Llega allí, están las viudas llorando y Pedro dice: salid de aquí, por favor. Hay mucho alboroto. Necesitamos tranquilidad para hacer esto. Jesús, ¿y qué? ¿Por qué lo hace Pedro? Porque lo vio en su maestro. Es más, él, echando fuera todo, tomó al padre y a la madre de la niña y a los que estaban con él, y entró donde estaba la niña. Y tomando la mano de la niña le dijo: Talita cumi, que traducido es: niña, aquí te digo, levántate.
Y luego la niña se levantó y andaba. Fijaros que aquí nos dice, y él dándole la mano, llega Pedro, les dice que salgan fuera, hay quietud, hay tranquilidad, va a pasar un milagro, va a ocurrir algo milagroso, necesitaba tranquilidad. Eso no era un espectáculo. Hoy en día haríamos un espectáculo, hoy en día pondríamos la televisión, llamaríamos a los influencers, pondríamos en YouTube, mirad, mirad, que venga todo el mundo, vamos a ver esta chica, esta mujer ha muerto, mirad cómo se... Hoy haríamos así, nos encanta el espectáculo. Y si son espectáculos de ese tipo, Pedro y Jesús, no, iros de aquí, les damos tranquilidad. Y él le dio la mano, como hizo Jesús, como hizo Jesús con esta chiquilla. Le dio la mano y la levantó. Entonces, llamando a los santos y a las viudas, la presentó viva. La presentó viva. Imaginaos, le da la mano, se levanta a los santos, como vimos la semana pasada, en este capítulo habla 3 veces de santos, y a las viudas, y la presentó viva. Aquí está Lucas. Mirad, la que ha hecho buenas obras, la discípula de Cristo, por la que habéis llorado, por la que habéis venido a avisarme, por la que yo he venido, aquí está viva. Y dice el versículo 42, esto fue notorio en toda Jope, y muchos creyeron en el Señor. Y muchos creyeron en el Señor. La noticia se expandió como las olas. La noticia se expandió, la gente empezó a conocer ya no solamente lo que había pasado con Eneas, sino lo que estaba pasando con Dorcas. Fue notorio en toda Jope. La gente se fue diciendo, ¿os habéis enterado lo que ha pasado hoy en esta casa? ¿Qué ha ocurrido? Hay una mujer que sigue a Cristo, discípula de Cristo, del Mesías que hablan, que ha sido resucitada. Sí. Pues este fue notorio en toda Jope. Y mira lo que dice. Y muchos creyeron en el Señor. Y muchos creyeron en el Señor. Porque el Señor una vez más hizo un milagro. Una vez más, una mujer, en este caso Dorcas, fue levantada de la muerte. Y la gente, muchos de ellos, se convirtieron, muchos creyeron en el Señor. En el versículo 35, la semana pasada vimos, y le vieron todos los que habitaban en Lida y en Salón, los cuales se convirtieron al Señor. Pues aquí vemos lo mismo. La gente se convirtió cuando vio a Eneas que fue sanado. Y aquí encontramos que la gente, muchos creyeron en el Señor cuando fue notorio que hubo esta sanidad por parte del Señor para Dorcas. Una heroína. Nunca más se ha vuelto a saber de Dorcas. No sabemos nada de Dorcas, igual que tampoco sabemos nada de Eneas. Ha pasado esta página, puede seguir leyendo el resto del Nuevo Testamento y nunca más vamos a encontrar a Dorcas. Pero está aquí. Una heroína que era una discípula de Cristo, una mujer que se daba a los demás, una mujer que hacía el bien, una mujer que ayudaba, en este caso, a las viudas, a las más necesitadas en ese momento, que ponía de su casa, de su tiempo, de su dinero, de su postura, de su trabajo, para ayudar a las personas necesitadas y que daba limosna también. ¿Cuál fue el precio de lo que esta mujer hizo? El amor de la gente. Por eso la gente la quería. Por eso la gente lloraba cuando murió. Por eso la gente tomó la iniciativa. Vamos a buscar a Pedro. Porque si alguien puede hacer algo para ella, es Pedro. Vamos a llamar a Pedro. Mirad lo que ha pasado con Eneas. Y llamaron a Pedro. Y Pedro vino. Y Pedro ora, se pone rodillas, ora. Le dice a la gente que se vaya, porque no es un espectáculo, es quiere estar en quietud. Y le dice Tabita, levántate. Y ella se levantó. Y le dio la mano, la sacó de la cama y la presentó viva delante del Señor. Y esto fue notorio. Muchos creyeron. Déjame decirte en esta mañana, a lo mejor tú quieres ser Sansón, a lo mejor tú quieres ser, también el pelo largo, así fuertote, ¿cómo
si fuese un gimnasio de sí, pues no son un cuartote. A lo mejor tú quieres ser, pues Moisés. A lo mejor quieres ser David. A lo mejor quieres ser Ruth. A lo mejor quieres ser Esther y sacar a un pueblo entero y salvar a un pueblo como hizo Esther. A lo mejor quieres ser María Magdalena y tirarte a los pies de Jesús. A lo mejor quieres ser Cristina y estar trabajando y sirviendo con tu marido al Señor. Pero a lo mejor el Señor tiene un plan para ti. A lo mejor el Señor te dice, yo quiero que tú seas Dorcas. Ese es mi plan para ti. No te pido, no te mando, como antes estábamos orando por los misioneros y la enfermedad de la no te voy a mandar a África, no te voy a mandar a España, no te voy a mandar a Estados Unidos, no te voy a mandar a Brasil, no te voy a mandar a Congo. Te vas a quedar en tu casa, tranquilo. Te vas a quedar en tu casa, pero vas a ser mi discípulo en tu casa. Vas a servir en tu casa. No te voy a decir que vayas fuera, vas a vestir a los más necesitados. Vas a ayudar a los más necesitados. Vas a dar limosnas, ayuda a personas. Y vas a vestir. Lo mismo el Señor de esta mañana te está diciendo a ti. Y cuando hablo de ti, no solamente hablo de mujeres, de hombres, te voy a decir, eres Dorcas. Quiero que tú seas Dorcas en mi plan. Y quiero que tú, con lo que tú tienes, con lo poquito que tienes, que yo te he dado, delante de mí, con mi poder lo voy a multiplicar para que ayudes a personas. Porque siempre habrá gente que necesitamos ayudar, gente peor que nosotros, gente que vive peor que nosotros. Siempre habrá gente que a lo mejor podamos hacerle un vestido, que a lo mejor podamos darle una ayuda, que a lo mejor podamos darle una bolsa de comida, que a lo mejor podamos darle una palabra de ánimo, que a lo mejor podamos decir voy a orar por ti. Siempre habrá algo que podamos ayudar. No lo olvides. La gran heroína hoy en día, lo que hemos visto esta mañana, no fue la de las grandes fuerzas, grandes cosas, grandes hazañas. La gran heroína que hemos visto hoy es una mujer que hacía vestidos, que hacía ropa. Y de esa forma bendecía a la gente. De esa forma Dios la usó. De esa forma Dios la puso de una manera tremenda y se ganó el amor de la gente. No hemos resultado que Dios seguía con el plan. ¿Qué hizo después Dorcas? Yo me imagino que llega Pedro, la levanta, resucita, la gente se pone contenta, bien, un aplauso, vamos a tomar una copita de vino, vamos a poner quesito, ¡oh! Está ahí con nosotros, qué bien. ¿Y qué pasó al día siguiente? Y al otro, y al otro, y al otro, hasta que ya Dorcas se hizo mayor. ¿Qué pasó? Pues yo me imagino que al día siguiente hizo exactamente lo mismo. Hizo exactamente lo mismo. Confeccionar ropa. Modista. Trabajando para la obra de Dios. Sigue trabajando, sigue sirviendo con las pequeñeces, con lo poco que Dios tú crees que tú tienes, en manos de Dios es muy grande. Sigue sirviendo y trabajando para el Señor. Sé